porque en los libros hay todo un mundo por descubrir. Sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Universidad. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Invítame a Leer. En esta ocasión les acompañamos Silvia de la Cruz, Horacio Cárdenas, para invitarlos a acercarse a esos oscuros, siempre interesantes aparatos que se llaman libros. Buenos días, Horacio. Primero, permíteme agradecerte la invitación y por supuesto que estaré muy contenta de compartir contigo y con todos nuestros radioescuchas la siguiente hora. Así es. Y bueno, el tema que nos propusimos para esta ocasión es ¿qué leen los jóvenes? Silvia se halla del lado joven de la población universitaria y yo pues hace mucho que abandoné esos espacios. En espíritu. Bueno, ni tanto, también ya está un poquito cascadón. Pero bueno, siempre es inquietante, interesante lo que leen los jóvenes por mil razones. Uno, la universidad pues es para jóvenes. Entran los muchachos a las aulas, a veces a la preparatoria, a la universidad, incluso toman algún cursito, se acercan a la universidad gente joven. Y bueno, pues siempre nos motiva a saber qué es lo que leen, qué es lo que les inquieta, cuáles son sus dudas, qué es lo que les interesa. Entre ello, nos interesa ya en lo particular qué es lo que leen, qué es lo que los atrae, qué es lo que los ilusiona, qué es lo que uno siempre está preocupado. Quisiera tener dinero para comprar este o aquel libro. Bueno, cuando uno es joven, tiene menos dinero, entonces debe ser un poquito más selecto en cuanto a lo que puede adquirir finalmente y clavarse ahí a leerlo. Y eso siendo muy positivos, Horacio, porque también tendríamos que contemplar la posibilidad de los jóvenes que no leen. Claro. Yo me refiero de vez en cuando, porque hablar de estadísticas pues tienen todos sus engaños, ¿no? La encuesta nacional de lectura, de la que siempre se nos echa en cara de que los mexicanos leemos 2.5 libros al año, en promedio hay una gran diferencia. La población que más lee es la de jóvenes. ¿Y por qué leen más los jóvenes que la gente adulta? Pues resulta que van a la escuela. Y en la escuela les piden que lean. Ahora, lo que nunca acaba de aclarar la encuesta nacional es si están contemplados en esos 2.5 promedio los libros de texto o no. Es un defectillo que tiene ahí la encuesta, quizás se subsane en algún futuro. Pero imagínate, Silvia, si en los 2.5 promedio van los 8, 10, 15 libros que tiene que leer un muchacho de secundaria o un preparatoriano, pues eso significa que 8 o 10 personas no leímos un solo libro en todo el año. De allí la importancia de centrarnos en este grupo de población. ¿Qué están leyendo los jóvenes? Y en ese sentido es que justamente el día de hoy, pues motivados por esta inquietud, vamos a revisar desde el punto de vista de algunos jóvenes y como decías ahorita, quizá no tan jóvenes, pero sí que pues qué interesa o qué llama la atención, ¿sí? Quizá libros de texto o quizá libros que están pensados en los jóvenes o quizá no. Así es. A mí una cuestión que me inquieta es finalmente, como dicen, ¿te acuerdas aquella película de Conoce a Joe Black? Hay una película en que la muerte se decide saber qué se siente ser humano y se convierte en ser humano. Bueno, y tiene una frase que se ha repetido hasta el cansancio en todos lados. Solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Bueno, de alguna manera
esto lo podemos generalizar también al mundo en cualquier ámbito de la sociedad. Todo tiene que ver con economía, con dinero, con impuestos que paguemos, con impuestos que evaden, con dinero. Entonces, la literatura hace mucho tiempo que tiene un fuerte olor a dinero. Hay escritores que murieron en la miseria, muchos, gente que jamás pudo vender su trabajo y se publicó, o otros pobres que ni siquiera lo pudieron ver publicado, pero el hecho es que hay otra gente que vive de la literatura, pero como si estuviera trabajando en cualquier otra actividad. Les interesa producir algo que a su vez produzca dinero. Y nos sospechamos que mucha de la literatura que se produce actualmente para los jóvenes tiene que ver con esa intención de generar ganancias. Y esto, de alguna manera, o de muchas maneras, desvirtúa lo que debe ser la literatura, ¿no? A ver, pues, ¿por qué escribes tú? Pues porque es algo que siento, es algo que pienso, es algo que quiero dar a conocer, es una inquietud. A diferencia de, no, es que yo quiero ser millonario. Quiero que mi nombre aparezca en las marquesinas, salir en los programas de televisión de entrevistas. Quiero que en cada café que vaya esté alguien leyendo mi libro. Ser famoso y rico. Entonces cambia la perspectiva. Ya no estamos pensando en obras que tengan una intención de comunicar, sino obras que tengan intención de venderse. Y es allí donde se desvirtúa mucho. Si nos vamos a la sección de jóvenes de las librerías, ¿qué es lo que encontramos? Ofertas de libros que el autor quiso vender. Y de ahí nos encontramos las sagas tan famosas últimamente como Los Juegos del Hambre, como toda la serie de Harry Potter, como todos los libros de Joe Black. Hay una película en que la muerte se decide saber qué se siente ser humano y se convierte en ser humano. Bueno, y tiene una frase que se ha repetido hasta el cansancio en todos lados. Solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Bueno, de alguna manera esto lo podemos generalizar también al mundo en cualquier ámbito de la sociedad. Todo tiene que ver con economía, con dinero, con impuestos que paguemos, con impuestos que evaden, con dinero. Entonces, la literatura hace mucho tiempo que tiene un fuerte olor a dinero. Hay escritores que murieron en la miseria, muchos, gente que jamás pudo vender su trabajo y se publicó, o otros pobres que ni siquiera lo pudieron ver publicado. Pero el hecho es que hay otra gente que vive de la literatura, pero como si estuviera trabajando en cualquier otra actividad. Les interesa producir algo que a su vez produzca dinero. Y nos sospechamos que mucha de la literatura que se produce actualmente para los jóvenes tiene que ver con esa intención de generar ganancias. Y esto, de alguna manera, o de muchas maneras, desvirtúa lo que debe ser la literatura, ¿no? A ver, pues, ¿por qué escribes tú? Pues porque es algo que siento, es algo que pienso, es algo que quiero dar a conocer, es una inquietud. A diferencia de, no, es que yo quiero ser millonario. Quiero que mi nombre aparezca en las marquesinas, salir en los programas de televisión de entrevistas. Quiero que en cada café que vaya esté alguien leyendo mi libro. Ser famoso y rico. Entonces cambia la perspectiva. Ya no estamos pensando en obras que tengan una intención de comunicar, sino obras que tengan intención de venderse. Y es allí donde se desvirtúa mucho. Si nos vamos a la sección de jóvenes de las librerías, ¿qué es lo que encontramos? Ofertas de libros que el autor quiso vender.
y de ahí nos encontramos las sagas tan famosas últimamente como los Juegos del Hambre, como toda la serie de Harry Potter, como todos los libros de Stephanie Meyer de vampiros. Entonces tiene uno la impresión de que hay oferta de libros para jóvenes, pero ¿es eso lo que quisieran leer los jóvenes? Y por otro lado también están los libros que lo comentábamos antes de entrar al aire, que se convierten como en guías o manuales de vida, y entonces son como recomendaciones de qué hacer y qué no hacer o qué deberías de en determinada situación, y pues también eso lo identifican como literatura para jóvenes. Para jóvenes. De estos hay montones. Digo, a la hora que se escribió Corazón Diario de un Niño, yo no podría asegurar, no conozco la historia detrás del libro, pero no creo que haya tenido esa intención de, este libro va a leerlo todos los estudiantes de secundaria del universo. Lo mismo el de Ana Frank. Ana Frank estaba ahí en su tapanco escondida con el temor de los nazis y demás. No creo que estuviera pensando, este libro se va a vender y lo van a obligar y van a reprobar a Horacio Cárdenas por no haber hecho un buen resumen del libro de Ana Frank. Entonces, los autores escribían motivados por otras cosas, no por el afán de dinero. Y como tú comentas, es muy fácil para cualquier adulto, esto ya es un defecto de la condición humana, diría yo, échenme a mí la culpa de esto, ve uno a alguien un poquito más joven, es que tú debes ser así, tú no debes vestirte así, peinarte así, comer eso, fumar eso, tomar aquello. Todos los adultos estamos dedicados a pontificar, a decir qué es lo que no deben hacer los niños o los jóvenes y qué es lo que sí deben hacer. Y entrando en el tema de la literatura, pues a la hora de escribir, siempre es muy fácil escribir libros de consejos. Hay unos que, confieso, no los he tomado del anaquel, porque, como dicen allá en mi tierra, me da repelús. Y me da repelús porque, oiga, un libro que es escrito por un señor que se llama Jordi Rosado, venía a mi mente él. Jordi Rosado, y un libro que se titula ¿Qué pex? Discúlpenme, pero yo ese libro no voy a gastar 0 pesos con 0 centavos, ni un minuto de mi tiempo, ni siquiera en tenerlo en la mano. Pero, ¿cuál es la intención de este libro? 1, venderse. Hay que vender, y muchos ejemplares. Y entre los jovencitos y las jovencitas, ¿ya leíste el último libro de Jordi? ¿Cuál Jordi? Jordi Rosado. Sí, el de la televisión. El de la tele, ¡wow! Yo no sé si tenga pretensiones de literato o sea un complemento de su carrera. Ya sabes, Silvia, que las vedettes decían en otro tiempo que habían ser polifacéticas. Bueno, pues aquí ahora los cómicos y canciones deben ser también polifacéticos. Entonces ahí tenemos a Jordi Rosado escribiendo ¿Qué pex? Es un libro que yo no se los voy a recomendar y espero que se abstengan de lo que les pueda decir Jordi Rosado. No es una persona que yo diría es un ejemplo para la comunidad. O sea, ni siquiera por el lenguaje. ¿Cómo que qué pex? Disculpen, pero esa clase de expresiones no deberían estar impresas y tampoco debería estarlos yo diciendo por el radio, pero bueno, ahí lo tienen ustedes. Es una cita. Sí, es una cita y una recomendación negativa. Pero es cierto, o sea, para que alguien como Jordi, el buenazo de Jordi, se sienta que puede decirle algo a los jóvenes como recomendaciones de vida, no, a mí se me hace entre sospechoso y malo, pero ocurre. Y de estos hay montones de libros, vamos a llamarles así, didácticos. Los adultos les enseñan a los jóvenes, pero imagínense, pobre el de los jóvenes, tu caso, el de millones de personas. Vas a la escuela y pum, 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 así.
Vas a tu casa y la mamá ya recoge eso, ya guarda aquello, ya deja de hacer esto. Y vas al libro y te siguen domesticando. Bueno, ¿qué hacen los jóvenes? Pues buscar evadirse. ¿Evadirse de qué? De lo que está ocurriendo lo tienen copado por todas partes y el joven pues se siente con ganas de otra cosa, ¿sí? Y aquí es donde pudiéramos tomar como pretexto un libro, porque lo hemos dicho en otros espacios, que pues a través de la lectura uno puede conocer otros países, puede conocer otras culturas, otros idiomas, entonces pudiera ser la oportunidad de hacer un viaje sin salir de casa. Sí, otras realidades, y sobre todo, fíjate lo que son las cosas, el joven ya no buscará leer un libro de orientación, sino buscará un libro de aventuras, un libro con el que se identifique, un libro que lo haga soñar, que lo haga viajar, como tú lo dices correctamente. Es lo más adecuado, pero entonces ya estamos hablando de dos tipos de literatura diferentes. El de la literatura comercial, con un fin eminentemente económico, y que tiene objetivo, llamémosle, didáctico, de enseñarle a los jóvenes lo que es, lo que no es, lo que debe ser, lo que no debe ser, y otros que son libros más sanos, entre comillas, desde el punto de vista de la posición del autor, de yo lanzo mi propuesta y a ver quién se engancha en ella. Tú me comentabas que habías hecho alguna pequeña averiguación, encuestita, de qué leen los jóvenes. Sí, y mira, bueno, pues no es de sorprender que entre los libros que más me hayan mencionado estén los de Harry Potter, a pesar de que son de una extensión considerable, son 7 libros, y pues investigando un poco acerca de esta serie o esta saga, pues hay novedades interesantes, novedades para una servidora, que, bueno, el libro de los récords Guinness la ubican como la saga más leída de la historia. Entonces, estas novelas fantásticas escritas por J.K. Rowling, pues también tiene este título de ser una de las más importantes por la repercusión comercial que tuvo a nivel internacional, que tiene una traducción a 65 idiomas y entre eso se pueden destacar el latín y hasta el griego antiguo. Bueno, no sé si alguien lo quiera leer en latín, pero sí, así es el no impacto. No sé si te acuerdas de aquella serie, no, probablemente ni la viste, la de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Ay. Bueno, había libros escritos en Klingon, que era el idioma de los enemigos de la Federación Galáctica. Bueno, los libros se traducían al Klingon. Bueno, igual podemos encontrarnos en los libros de Harry Potter que alguien quiera leer. Coleccionista, porque Sí. también ocurre con estas novelas. Y bueno, la primera salió en 1997 y desde el día 1 se hizo muy popular. Así es, y bueno, a nivel de curiosidad, porque pues valga eso, J.K. Rowling ha sido propuesta hasta para recibir el Premio Nobel de Literatura, pero no precisamente por la calidad de su propuesta literaria, que pues son novelas de aventuras interesantes para quienes les gusta este tipo de cosas, sino porque ha promovido la lectura como nadie más, incluyendo, porque bueno, siempre se citan los libros religiosos como los que más se imprimen y más se leen, la Biblia, el Corán, algunos otros por el estilo, pero eso se leen a fuerzas, digo, ya que quiera leerlos como por los su libros de propio gusto. texto. Exactamente, como los libros de texto. En cambio, los de Harry Potter, la gente hacía filas, así como para ver la película y se disfrazaban y lo que sea. Bueno, la gente hacía filas para esperar la salida del nuevo libro de Harry Potter, lo cual sí ocurría en algunos años con las novelas de entregas en Francia y en Inglaterra. Pues se publicaban los capítulos de los libros en forma semanal. Pues la gente los esperaba y los disfrutaba enormemente. Literalmente los esperaba. Así estamos con Harry Potter. Realmente es quien ha leído, vamos a decir, los 7 libros o los que sean de la saga de Harry Potter,
pues ha juntado sus buenas 2000 páginas de lectura, y eso ya abulta, ya se emocionó uno, ya se preocupó, ya le dijo al héroe, cuidado Harry que te van a hechizar, mucha gente se ha enamorado de la protagonista, sí, de la artista Emma Watson, que representa a Hermione, no sé cómo se llama exactamente, pero de su gusto por la literatura. Y hay hasta una frase que se repite mucho en las bibliotecas en todo el mundo: corre como si fueras a la biblioteca. Esa es una frase de Hermione en alguno de los libros de Harry Potter. Y sí, digo, para los bibliotecarios, hombre, ¿qué quisiéramos recibir? Niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres que desesperados. Desesperados por llegar a la biblioteca, porque ahí van a resolver su problema, el que traigan en ese instante. Bien, pues otro muy famoso, y también pues sus libros también son de una extensión considerable, Stephen King. Los libros de Stephen King, ¿los leen los jóvenes? Sí, bueno, también debe tener que ver un poco con la proyección cinematográfica que tiene, que claro. de hecho hace poco hicieron otra versión de eso, sí, de It. Entonces, pues vuelve, como diríamos, a ponerse de moda y a encontrarse fácilmente, aunque en realidad siempre tienen la etiqueta de bestseller, sí, los libros de Stephen King. Y fíjate, ahí hay un tema muy interesante en lo que yo llamaríamos la literatura para jóvenes. Libros escritos para jóvenes o para quien sea, pero que tienen como personajes a jovencitos. Esa es una vena literaria muy interesante. Todos los literatos, independientemente de su edad, alguna vez fueron niños y alguna vez fueron jóvenes. Y mucho de lo que relatan tiene que ver, ahora sí que si nos ponemos un poco freudianos, con sus experiencias infantiles y juveniles. Entonces, lo comentaba yo con Gerardo Segura en alguno de nuestros programas aquí mismo en Radio Universidad, que, oye, es espantoso el bullying de la película It y de la novela. O sea, lo que se ve en la película es mínimo en comparación con todo lo que le pasa a los niños buenos a manos de los niños malos. Eran unos verdaderos canijos. Casi dice uno, qué bueno que se los llevó el payaso, literalmente. Digo, así dice la novela. Sí, ahí dice. Así dice la novela. Se los llevó el payaso allá abajo en la alcantarilla. Entonces, mucho de lo que se relata en estos libros tiene que ver con la identificación del autor con cuando él fue niño. Ya no es el pórtate así, pórtate asá. No, es así me fue a mí y ojalá tú le estés pasando un poquito mejor de como a mí me fue. Es la literatura desde el punto de vista del autor es un espejito. Ahí se ve el autor y dice, bueno, quiero sacar todo esto que traigo atorado. Bueno, y en vez de hacerlo ante el psicoanalista o el psicólogo, lo hace en un libro y bueno, nos sirve a todos los que lo leemos para pues ver la realidad de otras personas y en otras épocas, ¿no? Y para quienes gustan mucho como de esta emoción, ¿no? El suspenso, el asustarse, ahí yo me declaro que no he podido terminar ninguno. He comenzado a leer algunos, el Cementerio de Mascotas o el libro de eso, pero no, en realidad eso de asustarse puede más conmigo. Miren, a alguien que le gustan más románticas que las de terror. Sí, de alguna manera, fíjate en la literatura lo bien hecha que puede llegar a estar. Si un libro, de sustos, de terror, aterroriza, oye, realmente está logrando su objetivo. Y si alguien confiesa, como tú en este momento ante los micrófonos, de no lo pude terminar por el miedo, está excelentemente escrito, automáticamente se convierte en una recomendación para los que sí les guste espantarse con esta clase de libros.
Sí, que también está uno muy famoso, también tiene su adaptación cinematográfica, que es Carrie. Carrie, ese es otro libro especial por el bullying que le hacen a Carrie en la preparatoria, que acaba, no voy a decir ni qué pasó con la preparatoria porque... De todo vamos a decir. Sí, pero pobre Carrie le va como en feria durante las primeras 800 páginas y luego es ella la que se venga y dice uno, pues pobrecitos de los que le hicieron algo a Carrie alguna vez. Digo, es... Desde el punto de vista del autor, el autor cuando escribe puede poner lo que se les dé su regalada gana y por supuesto sorprender con un final. Uno en la vida real rara vez logra vengarse como uno quisiera, y yo quisiera a este señor o a esta señorita, ¡pip!, hacerle esto y aquello, lo demás allá. En el libro sí ocurre. ¿Sí? Carrie es una venganza de esas antológicas, no viene ni en la literatura, ni en la mitología griega o romana se da tipos de venganza tan tremendos como los que lleva a cabo Carrie en la preparatoria donde se burlaban de ella. Es una propuesta literaria de un autor, yo no diría que es específicamente para jóvenes, es para quien quiera leerlo, pero a la hora que quien accede a ello, pues los jóvenes es muy, muy, muy interesante la opinión que están teniendo. Vamos a decir, hay una estadística, creámosla o no, más bien no la crean, pero dicen que cuando uno va a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, el 50% le hacen bullying y el otro 50% hace bullying. Entonces, cuando uno entra en el patrón de estoy aquí o estoy acá, a la hora que se topa con un libro de este tipo, como el de It, como el de Carrie, ya tiene una visión un poquito más redonda de qué es lo que podría llegar a pasar. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad, en cumplimiento de la ley, transmite a continuación las siguientes pautas del Instituto Nacional Electoral. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano. Dicen que lo que empieza bien, acaba bien. Si en 2016 tramitaste tu credencial para votar y todavía no la tienes, aún estás a tiempo de recogerla y evitar que la destruyan, porque eso nos cuesta a todos. Ve por ella antes del 2 de abril para mantener tu registro en el padrón electoral y así no tendrás que empezar el trámite de nuevo. Recuerda, tiene que ser antes del 2 de abril. Porque mi país me importa, yo ya recogí mi INE y votaré en las próximas elecciones del 1 de julio. Instituto Nacional Electoral, INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24, extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila.
Conoce la vida y obra de los personajes y acontecimientos de la historia, el arte y la música. En Encuentros con la Historia. Todos los miércoles a las 6 de la tarde por el 104.1 de FM. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de regreso en su programa Invítame a leer. Y bueno, hay libros, hay sagas, hay propuestas literarias que a mí me han llegado a preocupar en cuanto a que son ofrecidas a los jóvenes. Y los jóvenes se clavan en ellas. Y bueno, ahora sí que la duda es cómo llegamos a eso o qué efecto va a tener. Concretamente estoy pensando, Silvia, no sé si conoces los libros de la serie de Ghost Girl. Yo los empecé a ver, son libros atractivos, visualmente atractivos para la cultura gótica y las tribus dark, pero yo empecé a ver que lo estaban leyendo niños, sobre todo niñas de sexto de primaria, primero de secundaria, realmente gente muy joven para estar leyendo sobre temas de este tipo. ¿Cuál es la propuesta de Ghost Girl? La niña se muere. Bueno, se muere. Se traga un dulce y se le atora y bueno, se muere la pobre. Y regresa como fantasma. Ese es el argumento. El argumento a cierto punto simpático, pero ¿qué es lo que está enfrentando? Desde mi punto de vista, le está dando a las personas en una edad bastante temprana una idea de la muerte. O sea, la muerte es una realidad de la cual no siempre hacemos suficiente conciencia y los libros sirven mucho para esto. Encuentra uno muchos muertos en los libros. Bueno, Ghost Girl de alguna manera se lo toma desde el punto de vista muy ligero, muy light, incluso le va mejor a la niña fantasma muerta que como le iba estando viva, y a mí lo que me preocupó es que, bueno, en una ciudad como Saltillo, donde hay tanta proclividad para el suicidio, no fuera que la gente empiece a decir, oye, pues me conviene más estar muerto que vivo. Yo lo leí en el libro de Ghost Girl. Incluso, ¿sabes qué? Yo no he visto películas de basadas en esta serie de obras. No sé, a lo mejor no han considerado que sea suficientemente tratable el tema. No sé, por las implicaciones que tiene de seducción, de intelectual de hacia la muerte. Podría ser, es una duda que tengo, porque ha habido toda clase de películas sobre toda clase de libros, incluyendo, has visto las Bratz, has visto de las muñequitas esas, las de Monster High, sí, pero Ghost Girl es un concepto diferente. Yo sospechaba de estos libros cuando los empecé a ver en manos de las niñas, sobre todo, y dudaba yo, bueno, ¿qué estarán leyendo? ¿Qué les estarán? Total, lo leí y el libro me gustó, se me hizo muy simpático, muy divertido, muy rápido de leer, y le habla, le habla a las personas de esa edad de algunos temas. El niño que le gusta,
el niño que le hace bullying, la niña que es casi un fantasma. Es casi invisible, sí. Es invisible antes de morirse. O sea, la que nadie ve, nadie le hace caso, nadie la toma en cuenta. Así habemos mucha gente en las escuelas y en todos lados. Entonces, yo creo que ese es gran parte del atractivo que ha tenido Ghost Girl para el público que los ha leído. Perdón. Porque efectivamente te está hablando de un tema sin decírtelo didácticamente. Tú debes ser asertivo y tú acércate y tú haz tu mundo y tu vida. No, te están diciendo, tú eres una persona viva, con problemas. Hay gente con problemas y mira, ¿sí? Entonces yo creo que ahí radica gran parte del éxito que ha tenido Ghost Girl. Finalmente, ya que lo leí, se me quitó el miedo de que la gente se fuera a suicidar por eso. Al contrario, es un libro que dice disfruta la vida. No te lo dice así para que lo hagas, pero ese es el mensaje que te acaba transmitiendo, ¿no? Sí, y en ese caso, pues también habría que buscar más alternativas para los jóvenes. Quizá el hecho de la falta de interés en la lectura, pues sea precisamente que la opción o la variedad que se ofrece como con esa etiqueta, pues no es lo que están buscando o no es lo que les interesa. Entonces hay escritores, yéndome con el maestro García Márquez, que te atrapan de inmediato, ¿no? Y empiezas a leer y hasta que devoras el libro. Entonces, igual esa sería la situación, no ponerlo directamente, esa ya sería la estrategia de claro. Y fíjate, la lectura. Sí, hay libros en el mercado norteamericano que se reproduce también en el mercado mexicano. Hay muchos libros. El libro del Ghost Girl es de letra grandotota, tipo como 16 o más, es enorme, se lee muy rápido, pero los libros para el mercado de adultos jóvenes, así les llaman los americanos, young adults, son de ese tipo, bastante grande la letra, como si los niños y jóvenes padecieran de lo que padecemos la gente ya adulta de a de veras. No sé, están escritos demasiado incultamente, por decirlo así. Si vamos a pensar en los jóvenes como una población todavía en formación, no completamente culturizada, pues vamos a ofrecerle algo inculto, me parece que es un tratamiento inadecuado. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes, los niños empiezan desde muy temprano a decidir qué es lo que les gusta. Y eso que les gusta, tanto cuando no había internet ni cosas de esas como en la actualidad, se documentan de lo que les interesa hasta convertirse en unos auténticos expertos. Lo que le están haciendo los autores que escriben así facilón es faltarles al respeto. Cuando escriben en letra grande, cuando lo que quiere el niño es quiero 1000 páginas de Stephen King, pero con letra chiquita. Entonces, que durante 15 días o durante un mes o durante 2 meses no pueda yo dejar ese libro, que acabe yo lastimado de las manos y del cuello por estar cargando ese libro porque me llamó. En cambio, si me lo das de letra grande, 150 páginas, me lo eché en un día y no me supo ni a melón, como decían los antiguos. La cosa es, hay una serie de libros de un autor muy popular en los Estados Unidos, no sé si lo has leído, John Green. John Green es el que escribió Buscando a Alaska, Ciudades de Papel, y es un autor muy exitoso, extremadamente exitoso en Estados Unidos, también aquí en México, pero porque tiene unos libros muy llegadores. Son, lo que digo, irrespetuosos con los jóvenes, a los que considera un poquito inmaduros, un poquito tontos hasta cierto punto, pero con temas realmente rudos. El caso del libro de Buscando Alaska, son unos jovencitos que llegan a un internado. Bueno,
En el internado, pues uno, los papás divorciados. En otro, más bien, otro niño, la mamá está haciendo un esfuerzo económico por pagarle la escuela cara en el internado. Vive ella en un trailer park, ahora sí que en un remolque, y hace un esfuerzo la mamá que es mesera para con ese dinero pagarle los estudios. Y bueno, al final se llama Buscando Alaska, no porque tenga nada que ver con el estado, que es lo que a mí me llamó la atención. A ver, vamos a ver qué dice Buscando Alaska. No, Alaska se llama La Muchacha. La muchacha se pierde. No les voy a contar la trama. Es muy interesante el libro, pero golpea a los jóvenes. ¿Qué pasa cuando un compañero se muere? Normalmente la primaria, la secundaria, la preparatoria es puro jajaja, y de repente alguien se te muere. Entonces, ¿qué sienten los jóvenes cuando les falta alguien? Alguien que formaba parte de tu entorno, alguien que odiabas, que te gustaba, que no te gustaba, que te pasaba las tareas, que estaba allí, era la número 8 en la lista, y de repente hay que brincarse del 7 al 9. Entonces, es una realidad. Los jóvenes, todo el mundo tenemos una estructura del mundo, y de repente algo nos falta en ese nuestro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ese es parte del gran éxito de John Green. No sé si recomendárselos mucho. Digo, el que lo va a leer, por supuesto. Están las películas también. Claro, pero hay que ver en qué se está basando su éxito. ¿Qué les está diciendo a los jovencitos? Que a los jovencitos les está gustando mucho. Sí, en ese caso mejor deberíamos proponer algo similar a lo que ocurre en la novela de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, de prohibir la lectura y prohibir los libros para ver si así ver si así se sienten, ahora sí que una motivación reversa o algo así muy inversa. Sí, o sea, está prohibido leer esto, está prohibido leer lo otro. Y tú habías preguntado algo, ¿qué libros no deben leer los jóvenes? A ver, ¿qué te dijeron por ahí? Mira, aquí, bueno, pues esto también es muy famoso. Y están las 50 sombras. Oh, las 50 sombras de Grey es una saga, una serie de... Pues sí, también entra dentro de... Sí, o de partes o de entregas, ya no sé cómo llamarlo, pero es un libro, bueno, una serie de libros prohibidos para jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es... ¿Por qué? A ver, yo te pregunto a ti. No, es que realmente lo hemos platicado en diversos foros. A mí lo que realmente me sorprendió de estos libros, que por lo demás se me hacían bastante aburridos, finalmente la relación sexual entre los seres humanos pues es restringida a cierto número de cosas y difícilmente puedes pasar de eso. Yo incluso cito a nivel ya doctrinal, si lee uno los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, bueno, el Marqués de Sade estaba encarcelado en la Bastilla y dijo, a ver, 120 días voy a estar encerrado. Si yo tuviera que pensar en 4 perversiones al día, 4, para totalizar 480 perversiones, bueno, el Marqués de Sade se convierte en un auténtico sexólogo, explorador, psicólogo, sociólogo, etcétera, y se conforma, porque no puede haber más, con 480 perversiones. Ok, tomando eso como referencia, ¿qué nos dice las 50 sombras de Grey? Pues no, es una pasadita bastante ligerita para llenar 500 hojas de algo que sí, que no, y que mira, y que tú, y que yo, y que me gustas, pero no me gustas, que firme, y que no firme, y que no, acaba uno aburrido. Lo que sí, prohíbe uno ese libro
y lo hace uno mucho más llamativo. Ahí es donde cometemos un error. A mí, déjame decirte, cuando yo era chico, porque alguna vez fui chico y alguna vez tuve pelo, me prohibieron la lectura de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, la versión original, dice la edición, versión original no expurgada. Hay que tener en cuenta que es un libro, un conjunto de cuentos árabes, que ven los árabes la sexualidad de una manera muy diferente a como la vemos nosotros, los occidentales. Para ellos muchas cosas son mucho más normales que lo que son para nosotros. Comunes, sí. Entonces estaba prohibido leerlo. Y entre que me lo prohibió mi papá y me lo prohibió mi mamá y me dijo, pregúntale a tu papá y pregúntale, pues yo lo leí antes de que se decidieran si debía o no debía leerlo. Y bueno, es lo que pasa. Te dan curiosidad por leer algo que te habían prohibido. Bueno, pues puede funcionar, pero si a esas vamos, les digo, van a leer las 50 sombras de Grey y van a decir, y esto es lo que me prohibieron, pues está bien aburrido. La gente deja el libro por aburrido, porque realmente no les está ofreciendo una trama interesante. Los detallitos, que es lo que se puede considerar interesante, o atractivo, más atractivos, sí, las sesiones de sadomasoquismo terminan también siendo bastante repetitivas porque no hay más. Después de eso no hay más. Entonces, si queremos aproximar a los jóvenes a una lectura erótica sana, no hay que comenzar por ahí porque se van a pegar la aburrida de la vida. El año que salió Las 50 sombras de Grey se convirtió en el libro más descargado en PDF. Sí. Fue tanta la curiosidad que todo el mundo lo descargó. Y lo comentábamos aquí precisamente con Gerardo Segura, que lo que a mí me sorprendió es que lo haya escrito una mujer. No es un libro escrito por un hombre, que es lo que uno hubiera pensado. Entonces, ya que me enteré, dije, no, esto hay que verlo desde otra perspectiva completamente diferente, porque los hombres y las mujeres las mujeres sean de Venus y los hombres de Marte, ni nada de esa clase de simplezas, pero a ver, ¿qué hizo a una autora orientarse a eso y además esconder el nombre? Porque nunca te queda claro que es una mujer hasta que ¡tarán! Ya es un éxito, ya hay película, ya hay todo lo que quieras y ahora vuélvelo a pensar porque no es lo que habías pensado. Entonces, ese es el punto de vista más interesante que tiene Las 50 sombras de Grey. Pero fuera de eso, yo no lo prohibiría, pero tampoco es para recomendarlo, y menos a gente que se está formando. ¿Sí? Si a esas vamos, yo recomendaría a los jóvenes y a los no tan jóvenes leer a Shakespeare. Lean Romeo y Julieta. Es muy melosa, porque además sabe uno que va a acabar en tragedia, ¿sí? Pero entre que los Capuleto y los Montesco y aquí que allá, la propuesta es mucho más interesante desde el punto de vista trama que lo que pueda hacer jamás un 50 sombras de Grey. Anda, fírmale. No le firmo. Anda, fírmale. Y acaba el dominante rogándole por favor, ¿qué clase de propuesta es esa? Bueno, pero ocurre. Pues sí, y eso también es caso real, así sucedió y pues se hizo muy famoso. Sí, así es, ahora sí que son toda clase de cosas que pueden ocurrir. Y bueno, ya hemos platicado un poquito de la literatura para jóvenes, exclusivamente para jóvenes, la que tiene la intención de educarlos, la que tiene la intención de vender, y hay otra que, pues vamos a llamarle aleatoria. Hay unos libros, no sé si conoces a un autor, se llama Javier Velasco. Javier Velasco es un autor mexicano muy, muy, muy ameno
y muy simpático, y sobre todo él sí literalmente escribe de lo que a él le pasó de niño. Tiene un libro divertidísimo que incluso creo que ganó el premio Alfaguara, se llama Diablo Guardián. Divertidísimo. ¿Qué le pasa a un muchacho que se enamora de una chica que es un auténtico demonio? ¿Sí? Incluso en la página 1, y me acuerdo de la frase, que hay mujeres que no se conocen, hay mujeres que se contraen como las enfermedades. Bueno, pues así todas las aventuras que le pasan con esta chica. Pero hay otro libro de Javier Velasco que se llama Puedo explicarlo todo. Y puedo explicarlo todo, es todo lo que le pasó a él de niño, la mamá, el papá, lo que pasaba en la casa, lo que sabían ellos que él hacía y lo que no sabían que él hacía, la enfermera que lo pusieron a cuidarlo. No, una cantidad de cosas divertidas que le pasan a un niño joven. Vamos a quitarnos la idea de que la adolescencia es la época en la que nos falta algo. Adolecer te falta algo. A los adolescentes les falta ¿qué? Pues no sé, desde el punto de vista de los adultos les faltan madurez y 1000 cosas más. No, la vida hay que disfrutarla en todas sus épocas y en todas sus etapas, y lo peor que puede uno hacer es censurar. Ay, no, cuando crezcas vas a aprender. No, pues si creces y dejas de disfrutar lo que disfrutabas antes, estás perdiendo en vez de ganar. Entonces, yo os recomiendo leer los libros, pero con ese afán de, bueno, Carrie era una cosa tremenda en lo que le pasó. Los compañeros de Alaska, en el libro de John Green, bueno, sufrieron la pérdida de un compañero y lograron recuperarse, y cómo fue su proceso, y lograron sobreponerse a tal dolor. Hay 1000 cosas que sacarles a los libros, pero no hay que tratar de enseñárselos, porque eso sí, nomás no va a funcionar. Sí, y es el caso con los programas, ¿no? De lo que incluyen en la secundaria, ¿no? A veces el libro que te imponen y que te incluyen, por ejemplo, tú ahorita nos mencionabas alguno, pero si te dicen El Quijote de la Mancha, y ya entras por ese camino, pues a lo mejor ellos mismos te están limitando. Ellos mismos te están limitando. Y si lo tomamos como una obligación leerlo, a García Márquez, a Cervantes, a quien sea, no lo vamos a disfrutar. Yo soy enemigo de los programas de lectura obligatoria. Lee porque te gusta, lee porque te interesa. ¿De qué te interesa leer? A mí me gustan las de guerra. Lee este. No te voy a decir, lee La Guerra de las Galias de Julio César, porque eso también es bastante aburrido. Pero hay bastantes libros interesantes, atractivos, ilustrativos de lo que es la guerra. A mí me gustan las de amor. Bueno, de amor pues está este y este y este. Ahora sí que hay 1000 maneras de introducirse en la literatura sin hacerles el favor a los profesionales del negocio de la literatura de que esto debe ser por aquí. Digo, son opciones, libros hay para todos los gustos, y ahora sí que también, como dicen, para todos los bolsillos. Entonces, pues hay que saber aprovechar cuáles son los libros para jóvenes. Y, como tú lo comentabas, los libros prohibidos también hay que leerlos. No vayan a decir que yo les estoy diciendo, lean el de Jordi Rosado. No, eso de ninguna manera. Regresamos al principio. O el de Cuauhtémoc, no sé qué, pero... Sánchez. Cuauhtémoc Sánchez. No, libros que nos dicen, sea así o no seas así, esos nos están robando nuestro tiempo y nos están robando nuestras ganas de leer. Pero sí pensar o quedar esta reflexión, Horacio, que estoy de acuerdo contigo, en qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención. A lo mejor son las historias de fantasmas, sí. A lo mejor son las aventuras, los piratas, sí, en fin, hay muchísimas alternativas de cómo entrar al terreno de la literatura. Entonces, bien valdría la pena quizá poner un poco más de atención en eso,
y no necesariamente en los temas de la vida que el tiempo mismo se encargará de enseñar. Sí, no serán los libros. Si acaso el libro nos servirá, yo ya había leído qué es lo que le pasó a esto. Hay algunos libros clásicos, son de Tolstoy y de Dostoyevsky, de los estudiantes. El estudiante en la Rusia de aquellos años era una clase social. Pues sí, una clase social que le iba, pero ¿para qué les cuento? No tenían qué comer, no tenían más que un abrigo y hacía un frío horrible. Por supuesto no tenían dinero para comprar carbón o leña con qué calentarse. O sea, apenas tenían para sobrevivir y eran estudiantes. Entonces, la vida del estudiante no es como uno la suele vivir, con todas las carencias que tienen, por supuesto, en el momento presente, pero en otras épocas fue todavía peor y constituían una realidad que a la hora que se mira uno en ese espejo también hace dudar. A lo mejor no me va tan mal como a mí me gusta quejarme, porque somos buenos para quejarnos, pero no, a lo mejor hay algo de injusticia también por esa parte. Sí, y a veces aunque el presupuesto para los libros esté un poco ajustado, pues siempre habrá alguna alternativa en a lo mejor en algún lugar donde vendan libros usados o pedir uno prestado, o ahora también con la tecnología, que los libros en versión electrónica son mucho más económicos. Claro, entonces, claro, y se circulan a veces hasta libremente. También. Entonces, la recomendación es, pues, acérquense a los libros, están allí para ayudarnos, para acompañarnos en los momentos en los que uno va creciendo y va dudando y necesita saber, y también sirven para divertirnos, sobre todo para eso. Son casi las 12 del día y pues agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, Horacio Cárdenas. Gracias, Silvia. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. No pueda yo dejar ese libro, que acabe yo lastimado de las manos y del cuello por estar cargando ese libro, porque me llamó. En cambio, si me lo das de letra grande, 150 páginas, me lo eché en un día y no me supo ni a melón, como decían los antiguos. La cosa es, hay una serie de libros de un autor muy popular en los Estados Unidos, no sé si lo has leído, John Green. John Green es el que escribió Buscando a Alaska, Ciudades de Papel, y es un autor muy exitoso, extremadamente exitoso en Estados Unidos, también aquí en México, pero porque tiene unos libros muy llegadores. Son, lo que digo, irrespetuosos con los jóvenes, a los que considera un poquito inmaduros, un poquito tontos hasta cierto punto, pero con temas realmente rudos. El caso del libro de Buscando Alaska, son unos jovencitos que llegan a un internado. Bueno. En el internado, pues uno, los papás divorciados. En otro, otro niño, la mamá está haciendo un esfuerzo económico por pagarle la escuela cara en el internado,
vive ella en un trailer park, ahora sí que en un remolque, y hace un esfuerzo la mamá que es mesera para con ese dinero pagarle los estudios, y bueno, al final se llama Buscando Alaska, no porque tenga nada que ver con el estado, que es lo que a mí me llamó la atención. A ver, vamos a ver qué dice Buscando Alaska. No, Alaska se llama La Muchacha. La muchacha se pierde. No les voy a contar la trama. Es muy interesante el libro, pero golpea a los jóvenes. ¿Qué pasa cuando un compañero se muere? Normalmente la primaria, la secundaria, la preparatoria es puro jajaja, y de repente alguien se te muere. Entonces, ¿qué sienten los jóvenes cuando les falta alguien? Alguien que formaba parte de tu entorno, alguien que odiabas, que te gustaba, que no te gustaba, que te pasaba las tareas, que estaba allí, era la número 8 en la lista, y de repente hay que brincarse del 7 al 9. Entonces, es una realidad. Los jóvenes, todo el mundo tenemos una estructura del mundo, y de repente algo nos falta en ese nuestro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ese es parte del gran éxito de John Green. No sé si recomendárselos mucho. Digo, el que lo va a leer, por supuesto. Y están las películas también. Claro, pero hay que ver en qué se está basando su éxito. ¿Qué les está diciendo a los jovencitos? Que a los jovencitos les está gustando mucho. Sí, en ese caso mejor deberíamos proponer algo similar a lo que ocurre en la novela de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, de prohibir la lectura y prohibir los libros para ver si así ver si así se sienten, ahora sí que una motivación reversa o algo así muy inversa. Sí, o sea, está prohibido leer esto, está prohibido leer lo otro. Y tú habías preguntado algo, ¿qué libros no deben leer los jóvenes? A ver, ¿qué te dijeron por ahí? Mira, aquí, bueno, pues esto también es muy famoso. Y están las 50 sombras. Oh, las 50 sombras de Grey es una saga, una serie de... Pues sí, también entra dentro de... Sí, o de partes o de entregas, ya no sé cómo llamar, pero es un libro, bueno, una serie de libros prohibidos para jóvenes. ¿Por qué? La pregunta es... ¿Por qué? A ver, yo te pregunto a ti. No, es que realmente lo hemos platicado en diversos foros. A mí lo que realmente me sorprendió de estos libros, que por lo demás se me hacían bastante aburridos, finalmente la relación sexual entre los seres humanos pues es restringida a cierto número de cosas y difícilmente puedes pasar de eso. Yo incluso cito a nivel ya doctrinal, si lee uno los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, bueno, el Marqués de Sade estaba encarcelado en la Bastilla y dijo, a ver, 120 días voy a estar encerrado. Si yo tuviera que pensar en 4 perversiones al día, 4, para totalizar 480 perversiones, bueno, el Marqués de Sade se convierte en un auténtico sexólogo, explorador, psicólogo, sociólogo, etcétera, y se conforma, porque no puede haber más, con 480 perversiones. Ok, tomando eso como referencia, ¿qué nos dice las 50 sombras de Grey? Pues no, es una pasadita bastante ligerita para llenar 500 hojas de algo que sí, que no, y que mire, y que tú, y que yo, y que me gustas, pero no me gustas, que firme, y que no firme, y que no, acaba uno aburrido. Lo que sí, prohíbe uno ese libro y lo hace uno mucho más llamativo. Ahí es donde cometemos un error.
A mí, déjame decirte, cuando yo era chico, porque alguna vez fui chico y alguna vez tuve pelo, me prohibieron la lectura de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, la versión original, dice la edición, versión original no expurgada. Hay que tener en cuenta que es un libro, un conjunto de cuentos árabes, que ven los árabes la sexualidad de una manera muy diferente a como la vemos nosotros, los occidentales. Para ellos muchas cosas son mucho más normales que lo que son para más nosotros. comunes, sí. Entonces estaba prohibido leerlo. Y entre que me lo prohibió mi papá y me lo prohibió mi mamá y me dijo, pregúntale a tu papá y pregúntale, pues yo lo leí antes de que se decidieran si debía o no debía leerlo. Y bueno, es lo que pasa. Te dan curiosidad por leer algo que te habían prohibido. Bueno, pues puede funcionar, pero si a esas vamos, les digo, van a leer las 50 sombras de Grey y van a decir, y esto es lo que me prohibieron, pues está bien aburrido. La gente deja el libro por aburrido, porque realmente no les está ofreciendo una trama interesante. Los detallitos, que es lo que se puede considerar interesante, o atractivo, más atractivo, sí, las sesiones de sadomasoquismo terminan también siendo bastante repetitivas porque no hay más. Después de eso no hay más. Entonces, si queremos aproximar a los jóvenes a una lectura erótica sana, no hay que comenzar por ahí porque se van a pegar la aburrida de la vida. El año que salió Las 50 sombras de Grey se convirtió en el libro más descargado en PDF. Sí. Fue tanta la curiosidad que sí, todo el mundo lo descargó. Y lo comentábamos aquí precisamente con Gerardo Segura, que lo que a mí me sorprendió es que lo haya escrito una mujer. No es un libro escrito por un hombre, que es lo que uno hubiera pensado. Entonces, ya que me enteré, dije, no, esto hay que verlo desde otra perspectiva completamente diferente, porque los hombres y las mujeres las mujeres sean de Venus y los hombres de Marte, ni nada de esa clase de simplezas, pero, a ver, ¿qué hizo a una autora orientarse a eso y además esconder el nombre? Porque nunca te queda claro que es una mujer hasta que ¡tarán! Ya es un éxito, ya hay película, ya hay todo lo que quieras y ahora vuélvelo a pensar porque no es lo que habías pensado. Entonces, ese es el punto de vista más interesante que tiene Las 50 sombras de Grey. Pero fuera de eso, yo no lo prohibiría, pero tampoco es para recomendarlo, y menos a gente que se está formando. ¿Sí? Si a esas vamos, yo recomendaría a los jóvenes y a los no tan jóvenes leer a Shakespeare. Lean Romeo y Julieta. Es muy melosa, porque además sabe uno que va a acabar en tragedia, ¿sí? Pero entre que los Capuleto y los Montesco y aquí que allá, la propuesta es mucho más interesante desde el punto de vista trama que lo que pueda hacer jamás un 50 sombras de Grey. Anda, fírmale. No le firmo. Anda, fírmale. Y acaba el dominante rogándole por favor, ¿qué clase de propuesta es esa? Bueno, pero ocurre. Pues sí, y eso también es caso real, así sucedió y pues se hizo muy famoso. Sí, así es, ahora sí que son toda clase de cosas que pueden ocurrir. Y bueno, ya hemos platicado un poquito de la literatura para jóvenes, exclusivamente para jóvenes, la que tiene la intención de educarlos, la que tiene la intención de vender, y hay otra que, pues vamos a llamarle aleatoria. Hay unos libros, no sé si conoces a un autor, se llama Javier Velasco. Javier Velasco es un autor mexicano muy, muy, muy ameno y muy simpático, y sobre todo él sí literalmente escribe de lo que a él le pasó de niño. Tiene un libro
divertidísimo, que incluso creo que ganó el premio Alfaguara, se llama Diablo Guardián. Divertidísimo. ¿Qué le pasa a un muchacho que se enamora de una chica que es un auténtico demonio? ¿Sí? Incluso en la página 1, y me acuerdo de la frase, que hay mujeres que no se conocen, hay mujeres que se contraen como las enfermedades. Bueno, pues así todas las aventuras que le pasan con esta chica. Pero hay otro libro de Javier Velasco que se llama Puedo explicarlo todo. Y puedo explicarlo todo, es todo lo que le pasó a él de niño, la mamá, el papá, lo que pasaba en la casa, lo que sabían ellos que él hacía y lo que no sabían que él hacía, la enfermera que lo pusieron a cuidarlo. No, una cantidad de cosas divertidas que le pasan a un niño joven. Vamos a quitarnos la idea de que la adolescencia es la época en la que nos falta algo. Adolecer te falta algo. A los adolescentes les falta ¿qué? Pues no sé, desde el punto de vista de los adultos les faltan madurez y 1000 cosas más. No, la vida hay que disfrutarla en todas sus épocas y en todas sus etapas, y lo peor que puede uno hacer es censurar. Ay, no, cuando crezcas vas a aprender. No, pues si creces y dejas de disfrutar lo que disfrutabas antes, estás perdiendo en vez de ganar. Entonces, yo recomiendo leer los libros, pero con ese afán de, bueno, Carrie era una cosa tremenda en lo que le pasó. Los compañeros de Alaska, en el libro de John Green, bueno, sufrieron la pérdida de un compañero y lograron recuperarse, y cómo fue su proceso, y lograron sobreponerse a tal dolor. Hay 1000 cosas que sacarles a los libros, pero no hay que tratar de enseñárselos, porque eso sí, nomás no va a funcionar. Sí, y es el caso con los programas, ¿no? De lo que incluyen en la secundaria, ¿no? A veces el libro que te imponen y que te incluyen, por ejemplo, tú ahorita nos mencionabas alguno, pero si te dicen El Quijote de la Mancha, y ya entras por ese camino, pues a lo mejor ellos mismos te están limitando. Ellos mismos te están limitando. Y si lo tomamos como una obligación leerlo, a García Márquez, a Cervantes, a quien sea, no lo vamos a disfrutar. Yo soy enemigo de los programas de lectura obligatoria. Lee porque te gusta, lee porque te interesa. ¿De qué te interesa leer? A mí me gustan las de guerra. Lee esta. No te voy a decir, lee La Guerra de las Galias de Julio César, porque eso también es bastante aburrido. Pero hay bastantes libros interesantes, atractivos, ilustrativos de lo que es la guerra. A mí me gustan las de amor. Bueno, de amor pues está este y este y este. Ahora sí que hay 1000 maneras de introducirse en la literatura sin hacerles el favor a los profesionales del negocio de la literatura de que esto debe ser por aquí. Digo, son opciones, libros hay para todos los gustos, y ahora sí que también, como dicen, para todos los bolsillos. Entonces, pues hay que saber aprovechar cuáles son los libros para jóvenes. Y, como tú lo comentabas, los libros prohibidos también hay que leerlos. No vayan a decir que yo les estoy diciendo, lean el de Jordi Rosado. No, eso de ninguna manera. Regresamos al principio. O el de Cuauhtémoc, no sé qué, pero... Sánchez. Cuauhtémoc Sánchez. No, libros que nos dicen, sea así o no seas así, esos nos están robando nuestro tiempo y nos están robando nuestras ganas de leer. Pero sí pensar o quedar esta reflexión, Horacio, que estoy de acuerdo contigo, en qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención. A lo mejor son las historias de fantasmas, sí. A lo mejor son las aventuras, los piratas, sí, en fin, hay muchísimas alternativas de cómo entrar al terreno de la literatura. Entonces, bien valdría la pena quizá poner un poco más de atención en eso. Y no necesariamente en los temas de la vida, que el tiempo mismo se encargará de enseñar. Sí, no serán los libros. Si acaso el libro nos servirá, yo ya había leído qué es lo que le pasó a esto. Hay algunos libros
clásicos son de Tolstói y de Dostoyevsky, de los estudiantes. El estudiante en la Rusia de aquellos años era una clase social. Pues sí, una clase social que le iba, pero ¿para qué les cuento? No tenían qué comer, no tenían más que un abrigo y hacía un frío horrible. Por supuesto no tenían dinero para comprar carbón o leña con qué calentarse. O sea, apenas tenían para sobrevivir y eran estudiantes. Entonces, la vida del estudiante no es como uno la suele vivir, con todas las carencias que tienen, por supuesto, en el momento presente, pero en otras épocas fue todavía peor y constituían una realidad que a la hora que se mira uno en ese espejo también hace dudar. A lo mejor no me va tan mal como a mí me gusta quejarme, porque somos buenos para quejarnos, pero no, a lo mejor hay algo de injusticia también por esa parte. Sí, y a veces aunque el presupuesto para los libros esté un poco ajustado, pues siempre habrá alguna alternativa en a lo mejor algún lugar donde vendan libros usados o pedir uno prestado, o ahora también con la tecnología, que los libros en versión electrónica son mucho más económicos. Claro, entonces, claro, y se circulan a veces hasta libremente. También. Entonces, la recomendación es, pues, acérquense a los libros. Están allí para ayudarnos, para acompañarnos en los momentos en los que uno va creciendo y va dudando y necesita saber, y también sirven para divertirnos, sobre todo para eso. Son casi las 12 del día y pues agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, Horacio Cárdenas. Gracias, Silvia. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Que no se conocen. Hay mujeres que se contraen, como las enfermedades. Bueno, pues así todas las aventuras que le pasan con esta chica. Pero hay otro libro de Javier Velasco que se llama Puedo explicarlo todo. Y puedo explicarlo todo, es todo lo que le pasó a él de niño, la mamá, el papá, lo que pasaba en la casa, lo que sabían ellos que él hacía y lo que no sabían que él hacía, la enfermera que lo pusieron a cuidarlo. No, una cantidad de cosas divertidas que le pasan a un niño joven. Vamos a quitarnos la idea de que la adolescencia es la época en la que nos falta algo. Adolecer te falta algo. A los adolescentes les falta ¿qué? Pues no sé, desde el punto de vista de los adultos les faltan madurez y 1000 cosas más. No, la vida hay que disfrutarla en todas sus épocas y en todas sus etapas, y lo peor que puede uno hacer es censurar. Ay, no, cuando crezcas vas a aprender. No, pues si creces y dejas de disfrutar lo que disfrutabas antes, estás perdiendo en vez de ganar. Entonces, yo recomiendo leer los libros, pero con ese afán de, bueno, Carrie era una cosa tremenda en lo que le pasó. Los compañeros de Alaska, en el libro de John Green, bueno, sufrieron la pérdida de un compañero, y lograron recuperarse y cómo fue su proceso y lograron sobreponerse a tal dolor.
Hay 1000 cosas que sacarles a los libros, pero no hay que tratar de enseñárselos porque eso sí, nomás no va a funcionar. Sí, y es el caso con los programas, ¿no? De lo que incluyen en la secundaria, ¿no? A veces el libro que te imponen y que te incluyen, por ejemplo, tú ahorita nos mencionabas alguno, pero si te dicen El Quijote de la Mancha, y ya entras por ese camino, pues a lo mejor ellos mismos te están limitando. Ellos mismos te están limitando. Y si lo tomamos como una obligación, leerlo, a García Márquez, a Cervantes, a quien sea, no lo vamos a disfrutar. Yo soy enemigo de los programas de lectura obligatoria. Lee porque te gusta, lee porque te interesa. ¿De qué te interesa leer? A mí me gustan las de guerra. Lee esta. No te voy a decir, lee La Guerra de las Galias de Julio César, porque eso también es bastante aburrido. Pero hay bastantes libros interesantes, atractivos, ilustrativos de lo que es la guerra. A mí me gustan las de amor. Bueno, de amor pues está este. Ahora sí que hay 1000 maneras de introducirse en la literatura sin hacerles el favor a los profesionales del negocio de la literatura de que esto debe ser por aquí. Digo, son opciones, libros hay para todos los gustos y ahora sí que también, como dicen, para todos los bolsillos. Entonces, pues hay que saber aprovechar cuáles son los libros para jóvenes. Y, como tú lo comentabas, los libros prohibidos también hay que leerlos. No vayan a decir que yo les estoy diciendo, lean el de Jordi Rosado, no eso de ninguna manera. Regresamos al principio o el de de Cuauhtémoc, no sé qué, pero... Sánchez. Cuauhtémoc Sánchez. No, libros que nos dicen, sea así o no seas así, esos nos están robando nuestro tiempo y nos están robando nuestras ganas de leer. Pero sí pensar o quedar esta reflexión, Horacio, que estoy de acuerdo contigo, en qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención. A lo mejor son las historias de fantasmas, sí. A lo mejor son las aventuras, los piratas, sí, en fin, hay muchísimas alternativas de cómo entrar al terreno de la literatura. Entonces, bien valdría la pena quizá poner un poco más de atención en eso. Y no necesariamente en los temas de la vida, que el tiempo mismo se encargará de enseñar. Sí, no serán los libros. Si acaso el libro nos servirá, yo ya había leído qué es lo que le pasó a esto. Hay algunos libros clásicos, son de Tolstoy y de Dostoyevsky, de los estudiantes. El estudiante en la Rusia de aquellos años era una clase social. Pues sí, una clase social que le iba, pero ¿para qué les cuento? No tenían que comer, no tenían más que un abrigo y hacía un frío horrible. Por supuesto no tenían dinero para comprar carbón o leña con que calentarse. O sea, apenas tenían para sobrevivir y eran estudiantes. Entonces, la vida del estudiante no es como uno la suele vivir, con todas las carencias que tienen, por supuesto, en el momento presente, pero en otras épocas fue todavía peor y constituían una realidad que a la hora que se mira uno en ese espejo también hace dudar, a lo mejor no me va tan mal como a mí me gusta quejarme, porque somos buenos para quejarnos, pero no, a lo mejor hay algo de injusticia también por esa parte. Sí, y a veces aunque el presupuesto para los libros esté un poco ajustado, pues siempre habrá alguna alternativa en a lo mejor en algún lugar donde vendan libros usados o pedir uno prestado, o ahora también con la tecnología, que los libros en versión electrónica son mucho más económicos. Claro, entonces, claro, y se circulan a veces hasta libremente. También. Entonces, la recomendación es, pues, acérquense a los libros, están allí para ayudarnos, para acompañarnos en los momentos en los que uno va creciendo y va dudando y necesita saber, y también sirven para divertirnos, sobre todo para eso. Son casi las 12 del día y pues agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, Horacio Cárdenas. Gracias, Silvia. Y la vida
transformando. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. En la Rusia de aquellos años era una clase social. Pues sí, una clase social que le iba, pero ¿para qué les cuento? No tenían qué comer, no tenían más que un abrigo y hacía un frío horrible. Por supuesto no tenían dinero para comprar carbón o leña con que calentarse. O sea, apenas tenían para sobrevivir y eran estudiantes. Entonces, la vida del estudiante no es como uno la suele vivir, con todas las carencias que tienen, por supuesto, en el momento presente, pero en otras épocas fue todavía peor y constituían una realidad que a la hora que se mira uno en ese espejo también hace dudar. Pues a lo mejor no me va tan mal como a mí me gusta quejarme, porque somos buenos para quejarnos, pero no, a lo mejor hay algo de injusticia también por esa parte. Sí, y a veces aunque el presupuesto para los libros esté un poco ajustado, pues siempre habrá alguna alternativa en a lo mejor algún lugar donde vendan libros usados o pedir uno prestado, o ahora también con la tecnología, que los libros en versión electrónica son mucho más económicos. Claro, entonces, claro, y se circulan a veces hasta libremente. También. Entonces, la recomendación es, pues, acérquense a los libros. Están allí para ayudarnos, para acompañarnos en los momentos en los que uno va creciendo y va dudando y necesita saber, y también sirven para divertirnos, sobre todo para eso. Son casi las 12 del día y pues agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, Horacio Cárdenas. Gracias, Silvia. Y la vida transformando. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Como miércoles. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, Horacio Cárdenas. Gracias, Silvia. Y la vida transformando. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada,
transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. La cultura universitaria en el cuadrante.